Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy en la mañana yo le preguntaba al padre una introducción, porque, bueno, ya me malacostumbré a hacer alguna introducción, ¿verdad? Él se reveló a mí como Abba Kadosh. Yo, pues, si ustedes necesitan investigar qué significa Abba Kadosh, sería bueno que lo investiguen en San Google, ¿verdad? Pero de acuerdo con lo que el Espíritu puso en mí, Abba Kadosh, fuente de vida constante. El Padre desde el principio se reveló a nosotros así, a través de su palabra en Génesis. Hoy vamos a tratar un tema que trata de la dualidad mental. Básicamente lo que este tema abarca es una situación que viene desde la caída del ser humano en el Edén. Y nos vamos a dar cuenta de que el propósito del Padre desde el principio es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, o sea, pensamos, ¿verdad? Tal vez popularmente pensamos, decimos, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran comido la manzana? ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido? Estaríamos bien. O sea, ¿qué más necesitábamos en el jardín del Edén? Sin embargo, yo les quiero decir, cuando sus hijos nacen, cuando sus hijos están ahí tiernitos, recién nacidos, el niño es perfecto, pero saben ustedes que lo tienen que crear, no criar, porque criar es lo que se hace con los pollos, ¿verdad? O sea, con los pollos, con los cerditos y eso. No estamos criando, estamos creando. Y el acto de creación implica dirección, implica formación, implica desarrollo, porque esa creación, y nosotros, de acuerdo con la palabra, somos creados a imagen del Padre, implica que estamos siendo formados, estamos siendo llevados por un proceso a través del cual nosotros vamos a alcanzar un objetivo. ¿Me explico? Entonces, oramos para empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo que permites hoy que conozcamos un poco más acerca de lo que hay en tu corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que redarguya a mis hermanos, Señor, el que lleve revelación a sus vidas, Señor, el que declare esa palabra que tú diste, Abba Kadosh, para cada uno, que se haga así en nosotros, porque tú eres la fuente de vida eterna, tú eres del que procede todas las bendiciones, Señor, tú eres la única razón por la que existimos y el propósito eterno que tú tienes para nosotros, Señor. Permítenos ver con tus ojos, Señor, permítenos ver esa realidad espiritual que está ahí, que está esperando que nosotros la descubramos para que cambiemos nuestra forma de comportarnos, de vivir, de dirigirnos en la vida, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a tratar un tema, como les estaba comentando, que la mayor parte está en Génesis. Entonces, les comparto las citas bíblicas. La primera parte está en Génesis capítulo 2, del 8 al 9, capítulo 2 del 16 al 17, capítulo 3 del 4 al 8, capítulo 3 del 16 al 17 y capítulo 3, versículo 21. Luego vamos a saltar a Romanos 8, 28 al 30, Efesios 4, 13 al 16 y Primera de Juan 2, 16. Son pasajes que ya hemos estado, digamos, estudiando, ¿verdad? Es importante, yo siempre me gusta insistir en esto, porque no es lo que, o sea, lo importante es que usted se desafíe a que en un momento de intimidad usted tome su Biblia y lea.
y lea, porque a través del Espíritu nosotros podemos tener una revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y este es tiempo de que nos acerquemos al Padre. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesús, dijo, el tiempo se ha acercado, el Padre está aquí, y el que quiera puede venir y beber, puede venir y ser sanado. ¿Saben cuál es la única razón por la que alguien no es sanado? Porque simplemente no se acerca, porque no es capaz de creer. Y eso es una situación en la que se debe a que nuestra mente aún todavía no ha sido renovada. Entonces, la otra aclaración que les quiero hacer, porque les va a parecer un poquito raro, pero en algunos postulados filosóficos, para los que saben y para los que no saben, ¿verdad? Entonces se habla de una tesis, de una antítesis y se habla de una síntesis. La tesis es lo positivo, digámoslo así. La antítesis es como lo negativo. Y la síntesis sería como la enseñanza que podemos obtener de eso, o la conclusión. Por supuesto, esa conclusión depende mucho de la persona que la esté haciendo, ¿verdad? Porque si yo tengo una mente corrupta, entonces mi síntesis va a ser probablemente corrupta. Lo vamos a ver a través de la palabra. En cualquier asunto que ocurre en la vida, por lo menos en este plano físico, en cualquier asunto, cualquier cosa, cualquier situación que nosotros sometamos a análisis, nos vamos a dar cuenta, y ese es un hecho, aunque usted no lo quiera creer o no lo quiera aceptar, que siempre hay dos realidades, o sea, dos caras de la misma realidad. Hay dos formas de entender la misma realidad, que son extremas, ¿verdad? Hay un extremo positivo y un extremo negativo, ¿verdad? Pero digamos que en ese ínterin o en ese proceso nosotros encontramos una síntesis que es la verdad, que puede ser aplicada para cambiar nuestra forma de vivir. Entonces lo quise enfocar así porque es un tema que considero yo que es interesante que lo veamos de una forma tratando de escudriñar cuál es la verdad que nosotros podemos obtener de estas situaciones que el Padre nos está hablando el día de hoy. La primera situación es que nosotros por fe sabemos que la creación del Padre es buena y perfecta, ¿verdad? Pero eso lo sabemos nosotros los que vivimos en la fe. Los que no viven en la fe y leen la palabra les parece confusa, les parece que Dios no necesariamente es tan bueno, ¿verdad? Vamos a leer el primer pasaje que se encuentra en Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Si se dan cuenta, al principio, la palabra dice que Jehová Dios plantó un huerto de Edén. Nosotros sabemos que ese es el paraíso, era el paraíso, ¿verdad? Y ahí puso al hombre que había formado, y lo puso ahí con un propósito, ¿verdad? Que era, digamos, hacerse cargo de la creación, administrarla. Hay mucho que se ha hablado de esto. Pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta en este punto es que independientemente de lo que el Padre hizo en ese tiempo, todas las cosas que Él hizo, que Él creó, tienen un propósito que son buenas, que son perfectas. Génesis 2:9, que es el versículo siguiente, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí empiezan los tropiezos, ¿verdad? Para las personas que no son de fe, o las personas que simplemente quieren justificar o decir que el Padre no es bueno, ¿verdad?
Porque lo primero que dicen es, ¿por qué puso ahí el árbol de la ciencia del bien y el mal si sabía que eso iba a ser un tropiezo para sus hijos? Ahora, yo lo que quiero que usted le ponga atención es precisamente a ese punto. ¿Cuál fue la motivación? ¿O qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted percibe del Padre? Porque la respuesta que usted se dé no me la tiene que dar a mí. O lo que usted considere que es. Probablemente que eso sea la razón por la que usted no está tan cercano al Padre. Porque usted tiene desconfianza de Él, porque usted cree que Él tiene un doble ánimo. El Padre no tiene doble ánimo. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, dice la palabra. Y eso es lo que necesitamos entender. Esa es la barrera principal sobre la cual debemos trabajar. Y vamos a darnos cuenta de que en realidad esa forma de pensar así tiene un sentido, ¿verdad? El siguiente tema es que el Padre desde el principio fue amoroso y guió con amor a su creación, ¿verdad? Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:17, que es el versículo que está a continuación. Solo permítanme un poquito de paciencia porque, bueno, 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay una historia que quiero compartirles en este pedacito ahora. Cuentan por allá por mi pueblo, en Nicaragua, que había un señor que tenía una hija, ¿verdad? Pero la hija se fue a trabajar a la ciudad. Pero la hija era bien dulcita. Cuando él le hablaba, cuando ella se dirigía a su papá, le decía: papito, te quiero, etcétera, ¿verdad? Y resulta que el señor no sabía leer. Y cuando ella se fue a la ciudad, le mandaba una carta, ¿verdad? Entonces, pues, había una persona ahí en esa finca que le leía la carta. Pero la señora, que era la que le leía, también era dulcita como la hija, ¿verdad? Entonces le decía: papito, no sé qué, te quiero mucho, te extraño, no hallo la forma de, o sea, no hallo el tiempo en que nos volvamos a ver para poderte abrazar, ¿verdad? Y entonces él era feliz, ¿verdad?, leyendo esas cartas porque sentía el amor de la hija. Sin embargo, en una oportunidad, pues la señora que le leía la carta no estaba ahí. Y había un capataz que también sabía leer, pero ese era mal encarado, ¿verdad? Y entonces, cuando llegó la carta de la hija y el capataz se la leyó, ¿cómo cree usted que se la leyó? Papito, te quiero mucho. Ya no me estoy desesperando porque no te he visto. Y el señor se sintió mal, porque digo, pero si mi hija no es así, ¿verdad? Y fíjense que es bien importante que entendamos esto, porque a veces las palabras que están contenidas en la Biblia no necesariamente tienen esa entonación, ¿verdad? No, o sea, depende mucho del carácter de la persona que la está compartiendo, porque si yo soy bravo, entonces la voy a enfocar por el lado negativo. Pero yo lo que les quiero decir, hermanos, es que Dios es amor. Y en esta parte no estaba amenazando a su creación, no le estaba diciendo: mira, si comes de eso te vas a morir. Lo que le estaba diciendo era enseñándole, guiándole, diciéndole: mira, lo mejor es que no lo hagas. Lo mejor es que esperes el momento, porque esto que está acá, se van a dar cuenta que no era algo necesariamente rotundo, en el sentido de que el tiempo y el momento para hacerlo es diferente. No es lo mismo que usted venga y a su hijo puberto de 10 años o de 15 años le dé las llaves del carro, ¿verdad? Porque él está pensando en otra cosa, pues. O sea, no tiene la madurez necesaria y suficiente para tomar ese carro y hacer
un uso adecuado y correcto de eso, se va a ir a matar por ahí, ¿verdad? Una persona que ya ha madurado. Entonces, tampoco podemos pensar, y esta es otra situación que yo quiero que ustedes también la piensen y revisen en qué es lo que ustedes creen. ¿Ustedes creen que Dios no tenía considerado el hecho de que Eva iba a comer de la fruta? ¿Ustedes creen que no tenía Dios considerado eso? ¿Verdad? Y ese es un tropiezo para muchas personas. Vamos a continuar. Entonces ahorita vamos a hablar de, esta es la parte positiva, digámoslo así. Vamos a hablar un poco de la parte negativa. Y esto es lo que, pues yo lo quise poner como la antítesis, ¿verdad? ¿Dónde se origina esa dualidad mental? ¿Dónde se origina esa forma de pensar negativa, verdad? Aquí yo les voy a hablar de el extremo negativo de una misma realidad. En otras oportunidades lo hemos comentado, tratando el tema respecto a la forma de pensar, porque de acuerdo con la palabra dice que nuestra mente debe ser renovada, debe ser renovada. ¿Por qué? Porque si nuestra mente no está renovada, está corrupta, está sucia, o está de una forma que no nos permite ver la realidad con claridad. Entonces, lo que hizo en realidad Satanás fue que nos corrompió la mente, nos corrompió la forma de ver las cosas. Y este es el extremo negativo que le mostró a Eva. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Y en Génesis 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si se dan cuenta, la serpiente no le mintió a Eva. Hizo uso de un recurso, que lo vamos a ver, que está en primera de Juan 2:16. Ya lo vamos a ver. Pero yo aquí quiero mostrarles. Primero, en Génesis 3:5 dice: el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso era correcto. Era correcto. Pero el problema es que no era el momento en que el hombre tuviera ese conocimiento. No era el momento aún. Yo me he puesto a pensar, porque miren, pues en la palabra también dice que Dios nos dio voluntad para decidir el bien y el mal, para decidir nuestras acciones. Pero ¿cómo va usted a decidir las acciones si no conoce las consecuencias? ¿O qué hay entre esos dos extremos? ¿Cómo podría usted tener voluntad si simplemente hay solo una posibilidad de hacer? Yo pregunto, ¿será que eso es lo que a Dios le interesa? Personas que sean como autómatas, ¿verdad? O como robots, que solo hacen lo que les dicen. ¿O será que a Dios le interesa una persona que, conociendo el bien y el mal, él pueda distinguir y pueda escoger y elegir hacer lo que Dios quiere? Por voluntad propia, porque eso demuestra más amor, ¿o no? ¿Cómo lo concibe usted? Nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Satanás básicamente fue que canalizó o puso en evidencia una debilidad del ser humano. Y eso está en la siguiente parte, porque la mujer fue tentada por sus propias concupiscencias. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a revisar un pasaje que está en el Nuevo Testamento, pero aquí yo quiero hacerle una acotación que es importante. Usted como padre de familia tiene una responsabilidad con sus hijos, porque usted puede pensar que está haciendo algo correcto y está dándoles de comer a sus hijos de ese mismo fruto, y eso va a producir muerte, va a producir destrucción en sus generaciones. Tiene que tener cuidado con lo que está haciendo. No solo por usted, porque usted puede decir, bueno, yo hago esto y ya. ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a hacer de sus nietos, de todas las generaciones que vienen posteriormente? Y también es importante, porque aquí está la figura de la mujer, que podemos pensar que fue la que falló, y está la figura del hombre, que fue el que también aceptó, porque si se dan cuenta, era la pareja, ¿verdad? Y la pareja, en realidad, pudo venir a Adán y decirle a Eva, mira, no hagamos esto, y simplemente decirle no, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, pero en este caso fallaron los dos. Y de acuerdo con la palabra, cuando un hombre se une a una mujer es una sola carne. Por lo tanto, para Dios no hay diferencia, lo hizo Eva o lo hizo Adán, lo hicieron ustedes. Y eso es interesante porque nos damos cuenta que cuando el Padre se refiere a sus hijos o a su iglesia, por ejemplo, dice Abraham y su descendencia, o dice Israel. Pero Israel era una persona, pero no solo era esa persona, eran todos los demás. Y en función de esa persona, las generaciones reciben bendición o reciben maldición, dependiendo de cómo se hayan comportado, dependiendo de cuál haya sido su corazón para con el Padre. Puede ser que nosotros estemos recibiendo bendición, no necesariamente porque somos bien portados, sino porque alguien en nuestro antepasado hizo las cosas correctamente con el Padre y por eso hoy estamos acá. Puede ser, eso no lo sabemos. Y por el contrario también puede ser, ¿verdad? Puede ser que se haya portado mal y por eso estamos pasando penas ahí, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que se dé cuenta en este momento es que es importante que usted cambie su forma de comportarse, porque no necesariamente porque eso venía así, usted tiene que seguir así. Usted puede cambiar eso en el nombre del Padre, lo puede cambiar. Si usted viene y se acoge a las palabras del Padre, usted puede ser transformado. No solo su vida, sino sus futuras generaciones. Y eso va a ser un cambio. Imagínese que usted dentro de 200 años pudiera ver qué está pasando con sus nietos, bisnietos, etc. Creo que sería una forma de tal vez comprometernos un poco más, ¿verdad? Hacer un cambio que realmente sea significativo. Les quiero compartir este otro pasaje relacionado con la primera parte de Génesis 3:6. Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo aquí les marqué, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Y miren en Génesis 3:16, ¿qué fue lo que la mujer vio? El árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí están los tres aspectos. Y esos mismos tres aspectos son los que el mundo ofrece. Pero esas cosas que el mundo ofrece, ¿por qué hicieron mella en Eva? Porque era parte de sus concupiscencias. Esa era la parte débil que existía en ella y que debe ser mejorada. Y así mismo para nosotros esas son las tres áreas débiles que todos tenemos, ¿verdad?
Cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto los 40 días, fue tentado en las 3 áreas también. Exactamente en las 3 áreas, solo que de otra forma, ¿verdad? Porque a él le ofrecieron que una piedra se volviera pan. También le dijeron, mira, si te tiras de aquí te van a venir a los ángeles. Por último, Satanás le dijo, mira, si me adoras a mí, yo te doy todo el poder del mundo porque me pertenece. Son exactamente las mismas 3 áreas. Mira, hermano, ¿qué áreas son las que tú necesitas reforzarte? Que esto no solo es que leamos la palabra, es que lo apliquemos a nuestras vidas. ¿Qué cosas necesitamos mejorar? ¿En qué cosas necesitamos mejorar? Bueno, y esto, al final de cuentas, lo que Satanás introdujo, no es solo el hecho de haber comido del árbol del bien y del mal, sino que también nos heredó una forma distorsionada de ver la realidad, ¿verdad? Miremos este otro pasaje. El fruto terrenal de la dualidad mental, ¿qué es lo que produce esa forma de pensar distorsionada? Produce temor y separación del Padre. Génesis 3:7, este es el resultado, miren. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y sabe qué hicieron a raíz de eso? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si nos damos cuenta, ciertamente sus ojos iban a ser abiertos y fueron abiertos. Y lo primero que vieron era que estaban desnudos. Ahora yo les quiero preguntar, ¿estaban desnudos antes de saberlo, sí o no? Estaban desnudos, ¿verdad? Pero ellos no tenían malicia en ellos. Y por lo tanto, pues no era algo malo. Yo no sé si me está siguiendo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Espíritu dice, cuando tú fallas, tratas de hacer obras que solamente te quieres cubrir, pero si no recurres a la sangre del Cordero, si no recurres a la salvación, si no recurres a esos recursos que el Padre te puso, de nada te sirve. De nada te sirve porque solo es una cobertura humana, una cobertura que está tratando de ocultar tu vergüenza. Y eso no te va a solucionar el tema, ¿sabes? No te lo va a solucionar. Génesis 3:6 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La misma situación. La presencia de Dios te busca, pero como tú estás en una falta y sabes que estás en una falta, ¿qué es lo que haces? Huyes de su presencia, te escondes. Cuando en realidad lo que debes de hacer es regresar a Él. Simplemente pedir perdón, ¿verdad? Para que te cubra con su sangre, para que te limpie. Y ese es el fruto de esa forma de pensar corrompida que nos heredó, digamos, ese pasaje del libro de Génesis, ¿verdad? Sin embargo, ese es el lado negativo. Ahora yo quiero que nos enfoquemos en cuál es el propósito del Padre de estas cosas, porque vuelvo a insistir, ¿ustedes creen que eso estaba fuera del control del Padre? ¿Creen ustedes que el Padre dijo, ahí vemos qué hacemos, va? ¿Ustedes creen que el Señor ya no lo tenía considerado? Quiero leerles este versículo que a mí me impactó bastante. Y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. El Espíritu dice, tu salvación es tu responsabilidad y requiere tu compromiso. Que lo vuelvo a leer, tu salvación es tu responsabilidad y requiere de tu compromiso.
en este versículo que vamos a leer, podemos ver Génesis 3:16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por supuesto, ¿verdad? Si yo se lo leo bravo, esto suena bravo. Si yo se lo leo de una forma correcta, entonces eso tiene sentido, de acuerdo al Padre, porque esta no es una maldición. Esto lo único que está diciendo es: hijo, tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable de tu salvación. Tienes que hacer las cosas correctamente. Tienes que caminar de acuerdo con mis palabras. Tienes que guardar mis palabras. Génesis 3:17. Y aquí también, para que tenga el hombre, le dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahorita les voy a seguir compartiendo. Y este pasaje que está acá, damos cuenta que el Padre desde ese momento ya tenía preparada la forma como iba a cubrir nuestra vergüenza. El Espíritu lo que me dijo fue: el Padre te ha dado la cobertura para que no seas avergonzado. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo no sé si se recuerdan el pasaje anterior que les mencioné, pero Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron delantales y se cubrieron. Ellos trataron de cubrir su vergüenza y su oprobio. Mas el Señor, ¿qué es lo que hizo? Él les dio túnicas de pieles y los vistió. En el Espíritu, lo que nos está diciendo el Padre es: la única forma en la que nosotros podemos de verdad cubrir esas faltas, ser limpios, ser restaurados, es acudiendo a Él. No hay otra forma. Usted lo puede hacer por su cuenta, puede tratar, ¿verdad? Como dicen ahí, una mano tapa la que la otra hace, ¿verdad? O ¿qué dicen? Una de arena y una de cal, algo así, ¿verdad? Un clavo saca otro clavo, no sé cómo está la cosa ahí. El que peca y reza empata. Pues mira, hermano, usted lo puede tratar de hacer así, pero esa no es la forma del Padre. El Padre es el único que te puede quitar ese oprobio y esa vergüenza. Nadie más. Así que necesitamos acudir a Él. Necesitamos acudir a Él. Necesitamos acercarnos a Él. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros faltamos, ¿quién se quiere acercar al Padre? ¿Quién se quiere acercar al Padre? Pero eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Ya casi vamos a terminar, creo yo. La vez anterior yo les compartía el tema de guardar las palabras del Padre, ¿verdad? Y eso sigue siendo el mensaje hoy. El mensaje hoy es: debemos guardar las palabras del Padre y todo nos ayudará para bien. De acuerdo con Romanos, y ese pasaje ya le hemos estado dando guerra desde hace rato, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a leer, porque es parte del propósito que el Padre tiene. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dos secciones importantes de este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. La pregunta es: ¿tú amas a Dios? La pregunta es esa. ¿Tú amas a Dios, hermano? ¿Tú amas a Dios o no lo amas? ¿Y de qué forma podemos saber a través de la palabra si amamos a Dios? Si guardamos sus palabras, si cumplimos con sus mandamientos, si hacemos su voluntad. Esa es la única forma que nosotros podemos asegurar y garantizar que de verdad amamos a Dios.
no se cumple esa condición, todo lo demás no tiene sentido para ti. Entonces lo primero, lo más importante es, guardemos las palabras del Padre. Y esas palabras no están lejos, no es que no las conozcamos, no es que no las sepamos. Aquí lo que más abunda es palabra. Hasta en el mercado, en el bus, en todos lados hay palabra, ¿verdad? Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Esto habla de otro tema de predestinación, ¿verdad? Pero aquí lo importante es, o lo que inicia todo el proceso, es que nosotros debemos amar a Dios. Y entonces no importa la circunstancia a través de la que estemos pasando, no importa, esa circunstancia simplemente es una circunstancia que va a servir para edificarte, para fortalecerte, para que te desarrolles, para que todas esas cosas, esas debilidades que tienes sean quitadas. Eso es lo que dice la palabra. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. No sé si se da cuenta de todo el proceso, ¿verdad? Pero primero necesitamos guardar las palabras del Padre. Esa es la insistencia. Y este es parte del proceso que nosotros debemos de seguir, independientemente de lo que haya ocurrido, ¿verdad? Porque esa forma de ver las cosas así no es algo que se quite tan fácil, créanme. Muchas personas, bueno, incluso yo en alguna oportunidad pensaba, ¿cómo puedo hacer para dejar de pensar? Porque de pensar mal, ¿verdad? Porque eso cuesta, es una forma, digamos, tal vez negativa de ver las cosas, ¿verdad? Algunos hablan de la inocencia, hay un amigo que hizo una publicación ahí en Facebook que decía que la inocencia estaba en nosotros, y yo me puse a pensar, pues sí, puede ser que esté, pero si no se manifiesta, entonces ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted en su intimidad diga que es buena gente si no se lo demuestra a los que están junto con usted? ¿De qué sirve? ¿Eso tendrá algún provecho acaso? ¿De qué sirve que usted diga que es cristiano solo dentro de las cuatro paredes? Si cuando está ahí en el trabajo, si cuando está ahí con su familia, si cuando está donde se necesita que fluya, no fluye. ¿De qué sirve? Pero bueno, regresando al tema de la inocencia, es este mismo problema, ¿verdad? Porque la mente nos hace ver las cosas mal, distorsionadas. Y ese es un tema que está pegado como en la naturaleza, pues, en la parte terrenal que todos tenemos. Porque si no la tuviéramos, entonces probablemente ya no estaríamos acá en el mundo. Bueno, para concluir quiero decirte que el fruto espiritual de esa dualidad mental es crecimiento y perfeccionamiento. Te voy a decir por qué. Y eso está en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por supuesto, hermano, yo no te estoy diciendo que le des rienda suelta a tus pensamientos, ¿verdad? Yo lo que te estoy diciendo es que aproveches esas oportunidades que te ponen ahí para que confíes en Dios, para que crezcas y seas perfeccionado, porque aquí habla de un aspecto bien importante, y es la fe. Si usted no tiene fe, no puede agradar al Padre. Si usted no tiene fe, no puede agradar al Padre. Y la única forma en la que usted puede tener fe es cuando las cosas que están ocurriendo usted no le ve lógica, no le ve sentido. Si usted quiere entender todas las cosas que le ocurren y por qué le ocurren, entonces, ¿qué fe se necesita? ¿Qué fe se necesita? No se necesita ninguna fe. Y en nuestro caminar, en nuestro vivir, nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones así, en las que no sabemos realmente. Pero nosotros, si de verdad estamos confiando y esperando en nuestro Padre, sabemos que Él tiene un propósito para nuestra vida.
y que cualquier circunstancia por la que estemos pasando, no importa cuál sea, si es fea, media fea o totalmente fea o bonita o poquito bonita, eso va a servir para que nosotros crezcamos y avancemos. Efesios 4:13 al final dice el propósito, ¿verdad? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si se dan cuenta, en este otro versículo habla de la figura de niño, porque un niño hace las cosas sin mala intención, sí, ¿verdad? Y esa es la parte positiva. Pero también como no tiene criterio, puede ser llevado por cualquiera, puede ser llevado por cualquier persona, o por cualquiera que se quiera aprovechar de él, ¿verdad? Últimamente se han visto muchos temas ahí de que se llevan a los niños, ¿verdad? Y anteriormente que decían que los engañaban ahí por las redes, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Porque son tan inocentes que... Y el Señor Jesús, ¿qué dice de nosotros? Que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, ¿verdad? Es un balance, no es el extremo, es un balance, hermano, es un balance. Y eso solamente lo puede dar el hecho de que nosotros estemos creciendo en la unidad de la fe y perfeccionándonos. Por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este último versículo habla de lo que es más importante. Que para que nosotros de verdad podamos amalgamar todo ese crecimiento y perfeccionamiento, tiene que ser hecho con amor en el sentido de que tiene que tener una buena intención, porque de nada sirve, hermano. O sea, por supuesto que uno puede dar la palabra, ¿verdad? Quiero contarles un pasaje, una historia. En una oportunidad yo me encontré a un muchacho que, por cierto, que mis respetos para él, ¿verdad? Yo la verdad es que nunca me he atrevido a hacer eso, pero él andaba dando la palabra en los buses. Sin embargo, yo me bajé porque lo quería ir a felicitar, pero en una esquinita se está echando un trago, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, mira vos, ¿y por qué estás haciendo eso, verdad? Es que es para darme valor, me dijo. Y está bien, o sea, yo digo, está bien. Pero mira, hermano, no echa a perder, ¿verdad? No echa a perder la bendición por una cosa así. No sé si me explico. O sea, nosotros a veces puede ser que estemos haciendo cosas buenas, pero la intención o la motivación tal vez no está muy bien, ¿verdad? Hermano, alinee su intención con sus actos. Usted dice, voy a hacer las cosas bien, que así sea en su corazón y actúe consecuentemente. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El trabajo del Evangelio, hermano, no es de una persona. El trabajo de mostrar al Padre ante el mundo no es de una persona, no es de una congregación, por muy grande que sea, por muy famoso que sea su pastor o que sea el profeta o lo que sea que hay ahí. No es trabajo solo de ellos, es trabajo de todos nosotros. Y todos nosotros formamos esa casa espiritual del Padre. Y es responsabilidad de todos nosotros. Vamos a finalizar orando.
gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, estas palabras sean sembradas en los corazones de mis hermanos, Señor, para que den el fruto que se espera, Señor. Y ese fruto, Señor, que se pueda traducir en más amor a ti, Señor, en más confianza de ti, en más convicción de por qué estamos acá, Señor. Porque te estamos buscando a ti, porque queremos acercarnos a ti, Señor, porque queremos ser limpios, porque queremos ser transformados, Señor, porque queremos ser llevados a esa dimensión que tú nos has dicho en tus palabras, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sobreponernos a esos problemas que tenemos, Señor, como personas. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, y que independientemente de las circunstancias tú nos llevarás a donde has prometido, Señor.